Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente y estamos junto al pastor Joel Sandoval y quien les habla, Raúl Medina. Un gusto poder saludarles, amigos que nos sintonizan para dar un nuevo inicio a este programa donde podemos estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el conflicto de Pedro, ¿no es cierto? Que estuvo actuando un personaje tan extraordinario en la Biblia en realidad. Y yo creo que la experiencia con Cristo le ayudó mucho. Me vino a la mente mientras conversábamos ayer acerca de este Pedro, el último capítulo de Juan, donde se confronta, ¿no es cierto?, Jesús con Pedro. Pero mira, interesante, porque a pesar de haber estado con Jesús, Pedro había vuelto otra vez a lo mismo de antes. Pero esta reafirmación que hace Jesús con él lo cambia realmente. Y ahora con esa experiencia puede decirle a los cristianos de la época, a los personajes que están aceptando al Señor, estos cristianos nuevos, que van a tener un problema, y que es un problema que quizás él lo cataloga como burla, como burlador en su segunda carta, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Puntualmente él dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué te parece a ti este concepto de burladores que irán a aparecer? ¿Será que hoy día también los cristianos tienen burladores? Sí, cuando veíamos también el tema de la presión social, ¿no? Ahora nos estamos yendo un poco más a uno de esos ataques, que es la burla. Yo creo que a nadie le gusta hacer el ridículo o que se burlen de uno. Estos ataques no es simplemente una burla como se entiende, sino que nosotros encontramos que el objeto de la burla era la segunda venida de Cristo. Desde el comienzo el Señor comenzó a hacer promesas. Cuando estuvo con sus discípulos, una de las promesas es: voy pues a preparar lugar, mas vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde estoy, vosotros también estéis. Entonces, aquí hay una confrontación, no solamente para el pueblo de Dios, no solamente este es un ataque, una burla para la iglesia en los tiempos de Pedro y para nosotros en nuestros días, sino que aquí hay una abierta confrontación a lo que Jesús prometió, lo que Jesús dijo. Hay un episodio en el libro de Génesis, en el comienzo, que Dios dice: si coméis de este árbol, ciertamente morirán. Aparece la serpiente, Satanás, y dice: si comen del árbol, no van a morir. O sea, una abierta confrontación, un mensaje completamente distinto, contradictorio a lo que es el mensaje de Dios. Por lo tanto, estos burladores en el tiempo de Pedro, tal vez las experiencias que podamos estar viviendo de burla, de creer en la segunda venida, de este escepticismo o secularismo que existe hoy en día en la sociedad, no es simplemente una tendencia, es el abierto ataque de Satanás contra los dichos de Cristo Jesús. Y eso era lo que Pedro estaba describiendo, ¿no? Ahora, esto reafirma algunos conceptos que para nosotros también deberían quedar claros, porque bien dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, ¿no es cierto?, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, y aquí está lo que tú decías, ¿dónde está esa promesa de su advenimiento? Y de hecho uno tiene que pensar lo mismo, conversábamos el otro día por radio también de la segunda venida de Cristo, que efectivamente ha pasado tanto tiempo, yo no sé cuánto tiempo eres tú adventista, quizás de niño, no sé. En el caso mío, yo recuerdo haber escuchado predicaciones del retorno de Cristo muy pronto. Han pasado algunos años, más que algunos, y para algunos quizás descansaron esperando la venida y ese Señor no vino. ¿Será que el Señor está retardando su promesa? Pero aquí hay un concepto que Pedro coloca, me parece útil mencionarlos, porque dice: estos ignoran voluntariamente. Fíjate, este concepto de voluntario significa que lo están haciendo así como de adrede, como que lo entienden pero no quieren entenderlo, no sé, voluntariamente, sí. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, por el agua subsiste. Entonces mi pregunta es, quizás más de algún oyente se lo pueda estar haciendo, ¿y qué tiene que ver esto con la venida de Cristo? Sí. Ahora, interesante que la clave de este capítulo, de esta porción, es lo que no dice el texto bíblico. La pregunta es, ¿por qué estas personas se burlaban?
Y tú sabes que muchas veces el ser humano es reactivo, o sea, reacciona por algo. Y ese algo, esa motivación, es la que Pedro tal vez no detalla, pero nosotros sí podemos saber. Recordemos que Pablo, Pedro, ¿no? Juan, en sus escritos del Nuevo Testamento, en sus cartas, ellos apasionan por la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribe: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí está la clave. Luego él dice: pero nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. O sea, Pablo se consideraba vivo al momento de la segunda venida de Cristo. Pedro exactamente lo mismo. Entonces yo estoy imaginando a Pedro, a Pablo, a la iglesia cristiana, predicando con tanta vehemencia, con tanto poder del Espíritu Santo acerca de la segunda venida de Cristo. En otras palabras, el advenimiento estaba en sus venas. Ellos tenían pasión por la venida de Cristo. Y esto causaba una cierta incomodidad, un cierto recelo por aquellos que, como tú bien leías, dicen, por aquellos que voluntariamente no querían creer. Entonces, lo que no dice el texto era que había una especie de revolución social por la predicación de la iglesia cristiana. Y eso causaba una cierta, ¿cómo se llama esto? Enemigos, ¿no? Causaba aversión, quizás, adversidad de parte de la sociedad, o no del general, pero algunas personas que tal vez se transformaron en los enemigos acérrimos de esta creencia de la segunda venida de Cristo. Hay algo interesante que, en relación a lo que has comentado allí, él plantea la idea de que fueron hechos los cielos y todas las cosas que existen, ¿no es cierto? Pero luego en el versículo 6 está reafirmando esto que hemos conversado, de este advenimiento, porque algunos voluntariamente lo dicen, no va a venir, pero dice: por lo cual el mundo de entonces, o sea, en ese mundo, se está refiriendo, ¿no es cierto?, a esa problemática, esa situación terrible, caótica, digamos, del diluvio. Uh-huh. Dice: de entonces pereció anegado en agua. O sea, hubo también gente que voluntariamente no creyó, pero vino el fin. Exacto. Se terminó. Y esto que yo lo estoy comentando, ¿dónde está la promesa? Se va a cumplir, crean o no, se burlen o no, la promesa va a venir tal cual ocurrió. Y ejemplo tenemos suficiente, dice Pedro, de que esto que pasó hoy día va a ocurrir con la venida del Señor Jesús. Está diciendo que Dios está al control. Desde el momento, un Dios poderoso, creador, un Dios que advierte la destrucción a través de un diluvio, un Dios que promete volver, y un Dios que está a las puertas de la segunda venida. En otras palabras, está diciendo de que Él está al control, ¿no? Que todo lo que Él ha hecho, lo que ha prometido, es una promesa que está pronto en cumplir. Ahora, no sé si usted, amable oyente, ha escuchado alguna vez acerca de la venida de Cristo, o es uno de los que espera la venida de Cristo, pero si lo está escuchando por primera vez, a lo mejor se va a encontrar con alguna sorpresa cuando usted lo comente con alguien, que le va a decir justamente: ¿y tú crees que va a venir? Interesante también que los argumentos, los burladores, era que desde el comienzo ha sido todo igual. Ajá. Y nosotros podríamos también preguntarle a nuestros amigos: ¿has considerado que en este último tiempo las catástrofes naturales, el mundo político, económico, ha sido siempre igual? Yo creo que en este último tiempo hemos visto las señales predichas en la palabra de Dios de que anuncian la segunda venida. Bueno, es para pensar, amables oyentes. Grato nuevamente habernos encontrado. Los invitamos para una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Muchas gracias por su compañía. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.